Hola, yo soy Marion Cortina y te doy la bienvenida al podcast Crear Transforma. Siempre me ha inspirado muchísimo conocer a mujeres de diferentes edades que pueden combinar todo de una forma que se ve completamente effortless, por así decirlo. No solo en términos profesionales, sino en términos familiares, ¿no? Y siento que este tipo de mujeres que van abriendo diferentes caminos, nuevos caminos, ayudan a encontrar otras mujeres, digamos, en diferentes edades, a poder como que tener algo en la mente de que las cosas se pueden, de que el sueño se puede, de que no tenemos que estar limitadas ni por ser mujeres o por ser mexicanas o por el título que se le quiera poner, sino que simplemente es como que el mundo está allá afuera con ese, digamos, pastel puesto y está en nosotros diseñar y crear ese tipo de vida que estamos buscando. Así que el día de hoy tengo a una invitada que lleva 15 años en transformación digital. Es inversionista, board member, experta en ventas y marketing. Además es mamá de 5 hijas en diferentes edades, unas en la pubertad, otras más chicas. Ha tenido diferentes roles de liderazgo en Google, en SoftBank, en CNN y ha sido consejera de varias startups muy exitosas en México y en la región. Actualmente es board de Arcos Dorados y de la FinTech Mendel y es consejera de Endeavor y de Harvard Business School. Además es Shark en Shark Tank México. Así que le quiero dar la bienvenida a Carla Berman a este espacio. Muchísimas gracias, Marion. Gracias por invitarme a tan bonito espacio. Gracias a ti, querida. A mí me encantaría abrir este episodio haciéndote una pregunta, porque veo muchas mujeres, ¿no? Allá afuera, en donde estamos como todas entre que la chamba, entre que los hijos, entre intentando combinar todos estos mundos. Y una pregunta que me taladreó todo mi año pasado es el de desde dónde hago las cosas, ¿no? Es muy diferente hacer las cosas desde, te voy a inventar, un reconocimiento externo, desde una pasión, desde una misión, desde el gozo, desde el miedo, desde lo que sea. Me encantaría preguntarte todo lo que haces, ¿desde dónde lo haces? Fíjate que yo creo que la gente cambia poco, pero esa pregunta en particular yo he cambiado mucho. Yo creo que yo de chica hacía las cosas desde el miedo a que no salieran las cosas mal. O sea, siempre, no es que claro que quería que salieran bien, pero más bien lo que quería era que no salieran mal. Entonces, estudiaba para no reprobar, ¿no? Trabajaba para nunca ser pobre. Y tenía mucho miedo de que las cosas me salieran mal, ¿no? O sea, y mi mamá, por ejemplo, y esto viene, yo creo, es trauma intergeneracional, o sea, hay que ahorrar por si un día hay que huir del país, ¿no? Claro. Hay que sacar buenas calificaciones y aprender mucho porque nadie te puede quitar lo que tienes en el cerebro. Y, y la verdad es que me sirvió mucho en su momento, pero es muy angustiante vivir así. Y creo que ahora las hago mucho más desde la perspectiva, primero, de que todo va a estar bien. Y mucho desde el agradecimiento. Suena lo más cursi del mundo, porque hoy en día están súper de moda, y yo soy la menos cursi del mundo. Y hoy en día están muy de moda los diarios de gratitud y estas cosas. Pero la verdad es que sí, de un par de años para acá, yo creo que la gratitud es algo que sí se ha vuelto una parte muy importante de mi vida, ¿no? Doy las gracias todas las mañanas. Tengo ahora un ritual que no lo inventé yo, lo tomé de mi religión. Es un ritual milenario de dar las gracias todos los días en la mañana que hacen los judíos religiosos. No es tan común entre los judíos seculares como yo. Y lo que empecé a pensar es todos los días, ok, hago la oración, ¿no? Como para ponerme en mood. Y luego pienso en 5 cosas padres que me pasaron ayer. Porque si no, siempre uno da las gracias como de que tengo salud y claro, hay que dar gracias de eso. Pero dije, a ver si puedo encontrar todos los días 5 cositas padres que me pasaron ayer. Y lo empecé a hacer hace como 8 meses y no ha habido un día, ni los días horrorosos, que no diga, bueno, sí estuvo horroroso, pero... Claro. Y entonces yo creo que hoy en día hago las cosas mucho desde la gratitud. Está muy interesante eso porque además hacer las cosas desde el miedo llega a ser muy eficiente en el sentido de que es un gran driver, es un gran empuje. Motor, exacto, es un gran motor que digamos que nos funciona muy bien a tener ese empuje mucho en el corto plazo. Sí. Pero en el largo plazo... Es agotador. Es agotador y el miedo ya no tiene función. Y en cambio, desde la gratitud es un motor seguramente mucho más suave, por así decirlo, mucho más lento, pero de mucho más
largo plazo. Sí, y hay una frase increíble creo que es de Roosevelt, creo. Sale Nanita la huerfanita, entonces, pero que dice que a lo único que hay que tenerle miedo es al miedo mismo. Claro. Y que el miedo es mal consejero. Y sí, para mí fue muy buen consejero en muchas cosas, pero sí es agotador. Es agotador, porque además el miedo siempre te está diciendo todo lo que puede salir mal, todos los riesgos. Entonces es todo el tiempo estar en un estado completa de alarma con un sistema nervioso alterado, hiperalerta, ¿no? Y pues cuál es realmente ese descanso. Ahora, también mucho parte de los mensajes que tenemos como sociedad también conectan mucho con el miedo, ¿no? Pues yo ya no veo noticias casi. Así nos separamos eso. Es que sí está, o sea, rudísimo. Sí. Y algo muy interesante de la gratitud también creo es que con la gratitud no pasa ningún día de que no te des cuenta de las bendiciones que tienes. Es que te juro, háganlo. Es impresionante. O sea, desde pasé al Automac y me comí un helado a solas, delicioso, hasta vi una Catarina, hasta mi hija se me acurrucó en la tarde. O sea, cualquier cantidad, hasta me quedaron mis jeans flojitos, delicioso, ¿no? Y no me apretaron hoy. Entonces, sí, yo creo que cuando haces ese hábito y ahora hay mucho investigación, ¿no? De que uno se vuelve bueno en lo que practica. Claro. Sí. Y sí creo, digo, sin vivir en La La Land, que si practicas todos los días ver las cosas buenas, las empiezas a ver más. Totalmente. ¿No? Y un día mi hija, no sé en dónde vio esto de que, ¿cuántas mariposas viste hoy? ¿No? Ella me lo vino a contar a mí, creo que se lo platicaron en la escuela. No, pues la verdad ninguna. Dijo, ok, mañana despiértate pensando en que vas a ver mariposas y te lo prometo que las ves. Claro. Porque ahí estaban, nada más que no las veías. Exacto, nada más que no estás poniendo la atención en eso. Sí. ¿No? Eso pasa muy cañón porque es, digamos, el enfoque, lo que le pones más atención es lo que crece, es lo que se multiplica, es lo que ves más. Sí. Pasa mucho, por ejemplo, con los coches, que de repente puedes estar interesada en algo que vas a comprar, puede ser un coche, puede ser un anillo, puede ser lo que sea. O con las embarazadas, ¿a poco no? Cuando uno está pensando, ¿me embarazaré o no? O estás embarazada, todas están embarazadas. Todas. O luego todas tienen bebés, cuando tú estás pensando, etcétera, ¿no? ¿Y qué dirías que es hoy lo que te mueve? Híjoles, qué cursi me ha vuelto, qué horror. Te juro que ni yo adolescente tendría vergüenza de esto. Pero yo creo que el amor, o sea, de verdad, como que yo me di cuenta que el que más va a ganar es el que más amor haya dado y más amor haya recibido. Y como soy hipercompetitiva, yo quiero ganar esa carrera. Yo me voy de este plano hasta que dé todo el amor. Voy a ganar. ¿No? Me gusta. Estaría muy interesante medir esos niveles. Así, Carla Berman, ¿a cuánto llegó? Ay, no, sí, o sea. Ya vas al 80%. Rompió los techos. Me encanta. ¿Y en qué episodios de tu vida es en donde más has experimentado amor, ya sea por ti y por los otros? Yo creo que a mí se me murió un hermano. Y yo van a ser, bueno, no quiero ni decir cuántos años, pero van a ser muchos años. Yo tenía 24 años. Y ahí yo como que me hice una promesa de que yo nunca le iba a dar a mis papás ninguna razón para llorar. Que mis papás ya habían llorado todo lo que era humanamente posible llorar para unos papás. Y creo que ahí me cambió como un chip, ¿no? De decir, no, o sea, puro amor. Y claro que cero, o sea, me he peleado 1000 veces y soy rinchuda a veces y así, pero sí creo que cuando te pasan ese tipo de cosas, que para unos a lo mejor es una pérdida, para otros a lo mejor es, no sé, un embarazo que costó mucho trabajo, para otros es a lo mejor una crisis económica o una crisis de salud, sí se te reacomodan las cosas. O sea, yo ya, no sé si has entrevistado y si no la tienes que entrevistar a Bárbara Anderson. No, todavía no. Bárbara es una gran periodista de negocios y tuvo hace como 11 años, no, hace como 15 años porque tiene la misma edad que Emilia, un hijo que se llama Luca y escribió un libro sobre su hijo que tuvo un accidente al nacer y tiene parálisis cerebral bastante aguda. Y entonces ella cuenta que a veces ella
ven los chats de las mamás, ya sabes, de, ay, es que, o sea, no puedo creer que les pidieron el listón verde, morado, azul, lo que sea, y que ella las ve un poco no con coraje ni nada, sino como con curiosidad de, ¿será que nunca les ha pasado nada que las centre y les enseñe qué es lo verdaderamente importante? Y yo creo que a todas nos pasa. Yo he hecho 1000 corajes del topper, ¿no? Sí. Pero sí creo que cuando te pasan esas cosas y te das el tiempo de decir, ¿no? Claro. Es cuando yo más amor, Sí. como que mi reserva de amor ahí se me aumentó infinitamente. Repriorizas todo, absolutamente todo. Y siento que también en esos momentos se abre como este canal espiritual, ¿no? Sí. De una forma distinta, donde al experimentar tanto amor, tanto dolor, nos cae el 20 de lo que es importante de experimentar de amor en este plan, ¿no? 100%. Y además, ni modo que, digo, yo creo, ¿no? Ni modo que te pase algo así y digas, no hay algo más allá. O sea, como que yo creo que el ser humano necesita a fuerzas, no sé, conectarse con lo que sea que cada quien se conecte, ¿no? Totalmente. Y hablando un poco de nuestra llamada que estábamos hablando de nuestros linajes, ¿no? Cuéntanos un poquito acerca de esta influencia que tienes cultural, educativa y cómo te impactó hoy en día en la mujer que eres. Profundamente. O sea, yo tengo 4 abuelos que los 4 son de alguna manera refugiados de la Europa nazi. 3 de ellos llegaron después de la guerra o durante la guerra. O sea, vinieron huyendo de la guerra y uno de ellos llegó antes porque no lo dejaban estudiar en el bachillerato por ser judío, ¿no? Y yo siempre pensaba, sobre todo mi mamá, que sus 2 papás son sobrevivientes del Holocausto. Yo decía, mi mamá está loca. O sea, de verdad, o sea, tiene 1000 paranoias y esta cosa de que tienes que aprender muchos idiomas y guardar dólares en la casa y siempre tener la visa lista, sí, ¿no? Y hace unos años hicieron un documental que se llama Murmullos en el Silencio, me parece que se llama. Unos cineastas que son los hermanos Cohen. Y entrevistaron como a 40 personas mexicanas que son hijos de sobrevivientes del Holocausto. Que ya ellos nacieron libres en México, en una sociedad más maravillosa como la mexicana, que tiene una tradición de recepción a los inmigrantes increíble. Nunca tuvieron persecuciones. Y entonces a cada uno lo entrevistaron como 1:30. Y de esas, pues no sé, 60 horas de pietaje que tenían, lo redujeron a un documental de 1:30. Entonces iban contando como cada uno. Entonces realmente mi mamá salió 6 minutos. Pero lo que era impresionante es que todos, sin que se conocieran, no se parecían. Unos eran gordos, los otros flacos, unos habían seguido siendo judíos, otros no habían seguido siendo judíos. O sea, de todos los caminos de la vida, y hablaban como si todos fueran hermanos y los hubiera criado la misma mamá. Sí. O sea, todos decían lo que a mi mamá me dice. Entonces, claro que yo creo que eso te afecta mucho, para bien y para mal. Yo creo que esa mentalidad de sobreviviente, de voy a hacer lo que sea necesario para sobrevivir cualquier adversidad, y de ser hiperrealista y no ser nada romántico y decir, si esto se pone duro, hay que saber muy bien qué hay que hacer, ¿no? Y hay que ahorrar, y hay que estudiar idiomas, y hay que saber cosas, y hay que estar listo. Y hay que estar listo, ¿no? 100%. Y es una mezcla muy padre, yo creo, porque por otro lado, o sea, mis abuelos, ninguno tenía pensado llegar a México, ¿no? Seguramente como tus abuelos. Sí. Entonces, pero las fronteras en Estados Unidos estaban cerradas, ya la cuota ya había pasado, dijeron, bueno, vamos a México en lo que, ¿no? Sí. Y aquí estamos 4 generaciones después. Y lo increíble es que estamos aquí porque cada uno de ellos se enamoró de otra cosa de este país y lo hizo suyo. Y a mi abuelo le preguntaban, y usted tenía un acento checoslovaco durísimo, ¿no? Y le decían, ¿y usted de dónde es? Y decía, yo soy de México. Pero es que tiene mucho acento, ¿de dónde es? Y le decían, sí, del norte. Y le decían, ¿del norte? Pues ¿de dónde? Pues de un pueblo que se llama Chinguilingui. O sea,
nunca más quiso volver a saber nada de su país de origen. Este fue su país para siempre y nos educaron con un amor a México impresionante, y por eso a mí luego me trauma que hay xenofobia en este país que no debería de haber lugar para que hubiera. Pero sin duda, yo creo que, pues sí, me influyó muchísimo haber crecido en una familia que era mi mamá y mi papá, primera generación de México, claro, ¿no? Que mis abuelos hablaron todos con acento español hasta, bueno, tengo una abuela viva todavía, gracias a Dios, pero, o sea, siempre hablaron con acento muy fuerte y muy marcado, ¿no? Claro. Y además eso seguramente fue lo que te hizo que estés tan preparada, que hayas estudiado todas las cosas que estudiaste, ¿no? Que te sientas lista al tiro, ¿no? Sí. O sea, siempre como lista para lo que venga. Lista para lo que venga. Que eso está espectacular. Llevas muchos años, Carla, trabajando en transformación digital, en temas de negocios. ¿Cómo has visto que la creatividad ha influenciado estos sectores? Muchísimo. Yo creo que la innovación en general, y voy a volver a hacer una referencia judía, como ves, sí. O sea, el rey Salomón, clase de Torah, el rey Salomón, hace más de 2000 años, en un libro bellísimo que se llama Eclesiastés, de filosofía, dijo, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Entonces, la innovación, la verdad, lo único que es la iteración de un concepto con las tecnologías disponibles, ¿no? Entonces, si tú piensas, ¿qué es Uber? Uber es un taxi, pero con la potencia de un teléfono celular que puede conectarnos con geolocalización, sí, ¿no? Ok, ¿y qué es un carro que se maneja solo? Pues es eso potenciado con la tecnología de espacial para que el carro no choque. Y creo que entonces a veces pensamos que la creatividad es como de la nada, así, no hay nada y ¡chum! Se creó algo. Se creó algo. Como magia. Eso es magia, pero no creatividad. Exacto. Creatividad es como que unir los puntos, como que decir, a ver, ¿por qué no? Que además hay algunos conceptos que los ves hacia atrás y a mí lo que me estresa horrible es cómo no se me ocurrieron a mí. Antes, sí. ¿No? Sí. Ahí estaba clarísima la tendencia. O sea, a ver, las señoras que tienen bebés usan pañales. Siempre usan más o menos la misma cantidad de pañales. ¿Por qué les vas a dar la oportunidad de cada 2 semanas ir al súper y escoger entre tu pañal y el otro pañal? Servicio de suscripción de pañales. Claro. ¿No? Idea millonaria. Listo, sí. Y bueno, así con todas, ¿no? Entonces, yo creo que juega un rol bien importante, sobre todo el pensamiento lateral, ¿no? Como, bueno, ¿y si hacemos esto que pareciera que no? Y entonces por eso oyes tanto en los business plans y cuando alguien te está explicando de un startup, oyes, este es el Uber de los pintores a domicilio, ¿no? Este es el Spotify de las clases de ejercicio, porque sí es, o sea, sí es juntar un concepto con otro concepto y que tengan un hijito. Claro, y con tecnologías nuevas que te permiten que no existían todo muy accesible. Exacto. Totalmente. ¿Y esa misma creatividad, sientes que ha tenido algún impacto en la toma de decisiones? ¿Ha variado en algo la forma en la que se toman las decisiones? O sea, en general. Ajá. No lo sé. Mira. No lo sé. Yo creo que yo la gente más exitosa que conozco es gente que combina muy bien, o que más admiro, porque exitoso para quién, ¿no? Que combinan muy bien como el lado izquierdo y el derecho del cerebro. Entonces, son creativos y piensan afuera de la caja y así, pero por el otro lado son estructurados, comunican muy bien, pueden esa cosa creativa ponerle en un Excel, claro, ¿no? Y que tenga un sentido financiero o matemático, porque si no, creo que nada más es... O sea, ¿a cuántos amigos no conoces que te dicen, es que a mí ya se me había ocurrido lo de Netflix? Sí, yo ya sabía, ¿no? Así. Órale, a mí también. Sí, el cementerio está lleno de buenas ideas, que las ejecutes es lo que hace toda la diferencia. Entonces, pero creo que ahora hay más lugar para ese lado derecho del cerebro que a lo mejor antes, no sé, porque no me tocó, pensamos como en los hombres de negocios, así todos. Claro, rígidos, ¿no? Lógicos. Algo muy interesante también es que tenemos varios personajes de la historia que han tenido muy desarrollados ambos hemisferios del cerebro. O sea, de esos ejemplos son tipo René Descartes, Leonardo da Vinci, ¿no? Que tienen 100%. Una parte artística muy desarrollada, pero una parte lógica y científica también.
Y estaba leyendo un artículo acerca de estas personas que tienen esto y unificar ambos hemisferios no está fácil porque generalmente tienes como dos cerebros que cada uno jala para su lado y que a través de diferentes ejercicios, respiraciones, formas de, digamos, hacer dialogar estos dos hemisferios, logras que entonces cuando se complementen se generan los Leonardo da Vinci de la vida. Wow, ¿no? me imagino. Y entonces ahí es cuando tienes, ok, venga, toda la parte lógica, racional, con toda la parte creativa, artística, y ahora sí, tengan un hijo, ¿no? Sí. Salen cosas completamente geniales. ¿Tú consideras que en tu caso tienes más un hemisferio que otro o tienes No, bueno, solo yo los dos? totalmente tengo el hemisferio izquierdo. O sea, Izquierda. sí. Últimamente, los últimos yo creo que 10 años, como que me he dado cuenta que lo que llamamos las soft skills, ¿no? Son más importantes de lo que yo pensaba. O sea, yo me acuerdo cuando yo fui a hacer la maestría y era muy jovencita y había trabajado muy poco en la vida real. Y entonces en la maestría todo era basado en casos, ¿no? Entonces, primero todas las materias de liderazgo y así se me hacían como de súper relleno. O sea, yo quería contabilidad, ya sabes, finanzas. Lo árido. Sí. Yo decía, yo no estoy endeudándome 10 años para que me cuenten que liderazgo, su mamá, ¿no? ¿Eso qué? ¿Eso qué? Exacto. Y aparte me acuerdo, tu calificación era casi todo participación en clase. Entonces, aunque te diera la peor flojera del mundo, tenías que opinar. Y yo me acuerdo siempre pensar en los casos así de liderazgo y decía, pues que los corran. O sea, ¿no quiere el señor alinearse al nuevo método de trabajo de la fábrica de tornillos? Pues que lo corran, ¿no? Y me acuerdo que mis maestros se reían de mí, ¿no? Y no, pues la verdad es que la vida sí me ha dado un par de topes en la cabeza y me he dado cuenta que esos soft skills sí son bien importantes. Sí es bien importante comunicar, es bien importante liderar, es bien importante contar una historia y los he ido desarrollando mucho más, pero o sea, yo estoy en ingeniería industrial. Claro. ¿No? Sí. Ingeniería industrial y además fuiste a Harvard, ¿no? Que también te mete mucho esa parte. Sí, aunque fíjate que la verdad no, la Escuela de Negocios de Harvard yo creo que desde hace muchos años, porque desde que empezó con el método del caso, entendió que la ciencia del management es una ciencia arte y que necesita, o sea, no importa que también estén tus Exceles y tus contratos, si tú no puedes reclutar, retener, entrenar, liderar, inspirar, no la vas a lograr. Al final todo eso se trata también de vínculos humanos, ¿no? Que muchas veces el Excel, la contabilidad, etcétera, no te enseña. Entonces tienes que traer, ¿no? Esta combinación de cómo manejar personas, cómo conectar, cómo generar vínculos con además toda la data dura. Y ahorita que dijiste de Leonardo da Vinci, digo, un Leonardo da Vinci moderno, el otro día leí algo que decía que cuando Steve Jobs era joven, le encantaba la caligrafía y tomaba muchas clases de caligrafía, así con plumas de ganso y así. Lindas. Y que cuando empezó la Macintosh, uno de sus grandes diferenciadores en su momento fue que ya se podía tener distintos fonts, distintos tipos de letra y los de la Mac eran mucho más bonitos que los de las PCs, porque él traía esta cosa de ese arte, de belleza y caligrafía y así. Entonces nunca sabes para qué te van a servir las cosas. Totalmente. Hay un caso similar con el tema del diseño de los iPods y de los audífonos blancos, ¿no? Que al principio, o sea, que se empezó a volver ese statement de que era algo que tenía mucho más diseño que el clásico celular o el clásico Walkman o el clásico lo que había en esa época. Entonces, como una sociedad también supo empezar a apreciar que el diferenciador entre diferentes productos era un tema estético, un tema de diseño, un tema de belleza, cuando antes era algo que nunca se valoraba. Claro. Y ves, no sé, por ejemplo, no sé, la fábrica de los coches Ford, ¿no? Arranca con todo el modelo de los coches de negro. Y pues era que el coche te lleve de un lado a otro. Sí. Hoy en día compras un coche también más o por el diseño, por la estética y no solo porque no te deja varado. O si eres mi mamá. Pobrecita, la estoy molestando mucho. Pero mi mamá no sabe nada de coches. O sea, le puedes poner un Porsche al lado de un Yaris y los ve igualitos. Pero entonces ella, cada vez que tiene que comprar un coche, vamos a la concesionaria y dice, ¿cuál tienes en azul? Me parece a mi mamá es igual. Y ese compra, porque le gustan los coches de color. Y el azul específicamente. Últimamente sí, los últimos 3 coches han sido azules. Está lo máximo.
Oye, hablando acerca de temas de extranjeros, últimamente ha habido como mucha, bueno, desde la pandemia se han venido a vivir muchísimos extranjeros a México, ¿no? ¿Cómo esto ha influenciado cómo se hacen los negocios en México y cómo nosotros como mexicanos podemos aprovechar esa oportunidad? Híjole, yo estoy emocionadísima. O sea, yo entiendo que ciertas cosas conllevan problemas y no los quiero minimizar y no me tocan a mí de cerca porque yo vivo en la zona más poco cool de la ciudad porque con 5 hijas solo me alcanza por allá. Pero entonces entiendo que las rentas en la Condesa están carísimas y toda esta serie de problemas, pero yo creo que tener diversidad de pensamiento en una ciudad como esta es un caldo de cultivo para cosas maravillosas. Y ya lo estamos viendo. Endeavor sacó un reporte de cómo la Ciudad de México en particular se ha vuelto un hub para el emprendimiento latinoamericano, pero ahora también para el emprendimiento para los hispanos en Estados Unidos. Y cada vez conozco a más emprendedores que digo que sus historias parecen como chistes, ¿no? Sí, un chino, un japonés y un turco entran a un bar, se conocen y arman una mueblería, ¿no? y la verdad es que, o sea, tenemos a los fundadores de Kavak, que son venezolanos, productos de la diáspora venezolana de los 2000, ¿no? Tenemos a gente como... a los de Gaia, que son europeos. A los de Gaia, que justo es un holandés, libanés, un francés y un italiano, ¿no? Viviendo en México. Y creo a los de Mendel, que son 2 argentinos. O sea, a los de Story, que son asiáticos y se juntaron con Marlene, una mexicana. Entonces, creo que sí, definitivamente. A los de Moons, que son gringos y turcos y italianos. Yo creo que es una riqueza maravillosa. Digo, históricamente sabemos que los países donde hay mezclas de culturas tienen resultados fantásticos, ¿no? Esa es la riqueza quizás de Estados Unidos, de Canadá, sí, en gran parte de Israel. Entonces yo lo veo increíble y yo lo que creo es que ¿cómo hacemos para que vengan más? ¿No? ¿Cuáles son los problemas? O sea, el gobierno, ¿cómo no los ahuyenta? ¿Y cuáles son los problemas que tiene que resolver para que sigan viniendo más? Y luego, ¿cómo seguimos haciendo este ecosistema que es un círculo virtuoso de que quieran venir, de que las compañías los quieran reclutar? Y te estoy hablando quizás de los que vienen de las mejores universidades del mundo y así. Pero también, hace poco tuvimos en White Paper 10, que es un podcast que hago semanalmente con René Lankenau, una entrevista a un abogado de inmigración y que hablaba de cómo muchas empresas que requieren mucha mano de obra están aprovechando las olas de migrantes que vienen de Centroamérica y que están usando a México como este puente para llegar a Estados Unidos, pero que dicen, a ver, si estos chavos se arriesgaron la vida para venir y cruzar y buscar una mejor vida para sus familias, yo quiero este tipo de arrojo, ¿no? Claro, de personas que ya están desafiando. Exacto. Que no se puede. Y no dudo, la verdad, que en un futuro veamos que muchos de esos se quedaron aquí como tus abuelos o mis abuelos. Sí. Algo también que se me hace muy interesante es con toda esta mezcla de extranjeros, siento que también se mezcla a que haya más diversidad, por lo tanto genera más tolerancia, a que se mezcle mucho talentos, creatividad. Y por ejemplo, que estoy más en la parte cultural, veo un poco el nivel de sofisticación que están sacando como de eventos culturales, donde mezclan, imagínate, respiraciones con música en vivo, con los músicos que sienten al público, pero con apnea, pero con una ceremonia de cacao, pero con arte de Leonora Carrington. Dices, órale, o sea, ¿en qué momento llegamos así? ¿No? En un lugar en La Juárez, ¿no? Con este tipo de como puestas en escena que dices, qué interesante mezcla de multidisciplinaridad que están generando también que este hub sea este hub creativo, artístico, de negocios, ¿no? Con toda esta derrama económica. Entonces siento que también, digo, es una forma que obviamente se tiene que regular y entiendo el tema de la gentrificación, pero también tiene muchas partes muy beneficiosas a nivel tejido social, porque también se empiezan a volver lugares seguros de pensamiento, lugares donde empieza a cambiar cierta ideología, donde se contagia y eso claramente tiene un impacto después pues, en los negocios. 100%. ¿No? Y también, Carla, te quería preguntar, o sea, nosotros como mexicanos, ¿cómo podemos aprovechar este mundo de los startups, ¿no? Que últimamente desde la caída de WeWork ha sido como, ¿no? El mercado ha estado un poquito más golpeado. ¿Cómo podemos nosotros
digamos, aprovechar eso, ya que cambió un modelo donde los fondos pedían crecimientos a donde de repente ya están pidiendo revenue per se, ganancias per se, cuando antes era nada más crece como loco market share y ahora es revenue 100%. Mira, yo creo que son correcciones del mercado que siempre son para bien. O sea, tienes que pensar que y esto no se me ocurrió a mí, lo oía Yuval Noah Harari, que es un gran pensador, que el mundo es como un coche. Y entonces tienes a los conservadores, quizás, con el pie en el freno, y tienes a los liberales con el pie en el acelerador. Y que cualquiera de las dos cosas, si solo existiera esta, sería malísimo. O sea, si solo tienes el pie en el freno, no avanzas a ningún lado. Pero si solo pones el pie en el acelerador, te vas a dar de boca. Y creo que lo mismo pasa en los ciclos de negocios con el venture capital, ¿no? Y ya lo hemos visto pasar. Y entonces, por ejemplo, en el 2000 hubo muchísimo dinero, surgieron millones de startups, todas estaban valuadas hasta el cielo y tronaron el 90%, pero de esa ola surgieron Facebook y Mercado Libre y Google, ¿no? Sí. Y ahora vuelve a pasar lo mismo. Entonces, el chiste es cuáles son las que sobreviven. Y los años intermedios lo que haces es ya crecer de manera disciplinada y construir un negocio que pueda ser sostenible en el tiempo, ¿no? Amazon también surgió de esa primera ola. Yo creo que sin prisa, pero sin pausa. O sea, la verdad es que si tienes una extraordinaria idea para invertir, para emprender, siempre vas a encontrar el dinero. Quizás no con las mejores condiciones como las tenían en el año 2000, pero a lo mejor tampoco eran las mejores condiciones. Claro. O sea, sí, qué increíble que te den millones de dólares, pero luego igual te pusieron el freno de mano, ¿no? Y digo, tu esposo trabaja en una de estas y a medio vuelo ajustar para decir, no, ahora toda rentabilidad tampoco debe de haber sido fácil para ellos, ¿no? Totalmente. También me parece como muy interesante con toda esta, con cómo está cambiando el mercado, ¿no? ¿A dónde crees que nos lleve todo el mercado de las criptos? Porque creo que nuestra generación va a ver hacerse disruptivo el sistema financiero, ¿no? O sea, nuestra generación ya no nos toca el sistema financiero normal. No sé. ¿Qué crees? No sé suficiente. Ok. Y no me quiero aventurar a hablar de algo que no sé suficiente. Pero creo que hubo dos cosas que pensamos que iban a ser mucho más grandes de lo que fueron. Y una es cripto y otra es el metaverso. Por lo menos ahorita, ¿no? Porque todo puede pasar. O sea, a mí el primer código QR que me lo enseñaron hace 15 o 16 años, cuando yo trabajaba en Grupo Expansión que hacía revistas, pero como yo era la de digital, me vinieron a enseñar y me dijeron, imagínate, podemos poner esto en la revista y entonces la gente le puede tomar una foto con su BlackBerry, ¿no? Y lo puede llevar a algún lugar. Y yo decía, pero ¿a qué lugar? No, pues imagínate, me acuerdo el ejemplo, que te lleva a una foto exclusiva de Marimar Vega. Y yo decía, pero tienes la revista Divina donde tienes la foto divina en tamaño carta. ¿Por qué quisieras ver en la pantalla de tu BlackBerry una foto exclusiva de Marimar Vega más chiquita que la de la papelería? Y no solo fui yo, nadie usó códigos QR por 15 años. Claro. Porque no entendía, o sea, como que decíamos, ¿y eso para qué? ¿No? Y de pronto, hoy en día no puede pasar un día sin que no le tengas que tomar foto a un código QR. También la pandemia, ¿no? Empujó mucho eso, ¿no? Sí, la pandemia lo aceleró mucho, pero ya se quedaron. O sea, a mí me chocan los menús de QR, pero independientemente de los menús, porque además creo que te da una excusa para sacar el celular, ¿no? Claro. En un restaurante que ojalá no usáramos los celulares, pero ya los códigos QR ya se volvieron algo que sabe usar hasta tu abuelita. Entonces, ¿quién sabe qué vaya a pasar? No tengo ni idea, ¿no? Creo que ahorita, así de los próximos 2 años, no creo que pase nada más en el sistema financiero. Ayer tenía yo un debate con... O sea, a ver, no por cripto. Los neobancos creo que están haciéndolo muy bien, pero los neobancos que los está yendo impresionantemente bien como Nu, nada tienen que ver con cripto. Sí, no, nada. Simplemente es un sistema financiero mucho más ágil, más eficiente que el sistema financiero tradicional. Sí. Ahora sí creo que cripto le puede meter un poco como el cuchillito a los bancos, ¿no? A ver, ponte las pilas. Maybe. Porque ahí viene. No sé. Está muy interesante, muy interesante. Hablemos también acerca de cómo es tu relación con el dinero, siendo mujer, siendo mexicana, y cómo se ha ido transformando tu relación con el dinero a lo largo de los años. Es muy cercana mi relación con el dinero. La verdad es que yo de chica quería ser cajera de un banco.
Está lo máximo eso. Y mi mamá me decía, ¿pero por qué cajera de un banco, hija? Esas nada más, le decía yo, porque tienen mucho dinero. Y me decía, no, hija, nada más lo ven pasar. Sí. Pero en vez de comprar una cocinita, mi mamá me compró, cuando vio que de verdad yo quería ser cajera de un banco, una cajita registradora. Y siempre, o sea, ya sabes, de repente iba al banco mi mamá, en esa época te pagaban con un sobre, ¿te acuerdas? Con grapita, sí. ¿No? Y entonces me daba su dinerito, cuéntamelo, o sea, como que siempre mi mamá fue me acercó mucho al tema del dinero. Claro. La acompañaba yo al banco y apuntaba en su libretita cuánto tenía y mira, nunca fue un tema ajeno que le tuviste miedo, nada. Cero. Luego creo que fue demasiado importante en mi vida, ¿no? Pensaba quizás demasiado en dinero de cuando yo llegue a juntar tanto, cuando gane tanto. Y ahorita creo que es una relación bastante sana. O sea, es una relación cercana, de mucha confianza, con mucha cautela. O sea, yo sí reviso mis gastos, pienso cuánto quiero tener ahorrado, hago un presupuesto anual, pero no es una relación malsana para nada, al contrario. O sea, se ve que está sanísima, bien acomodada. ¿Qué podrías compartir para mujeres que no tienen esta relación sana con el dinero? Pues la primera yo creo que es hablar de dinero. O sea... Que no es un tabú. Pero es que es un tabú a niveles verdaderamente torpes, en mi opinión. Tengo hijas adolescentes, como ya lo platicamos, y varias veces he preguntado tanto en los chats de mamás como con amigas mías, ¿cuánto le das de domingo a tu hija? No debería de ser una pregunta controversial. Claro, o sea, no les estoy preguntando cuánto vale el negocio de tu marido, cuánto gana tu marido, con cuánto lo liquidaron, cuánto te da el gasto. O sea, estoy preguntando cuánto le das de domingo a tu hijo que va en exactamente la misma escuela que mi hija, por lo tanto tienen exactamente el mismo estilo de vida porque van el viernes al mismo stand de tacos y el sábado a la misma fiesta en casa de los amigos y piden las mismas pizzas. O sea, por lo menos a mí no me parece que es una pregunta controversial, ¿sabes? Sí. O sea, no les estoy diciendo cuánto te va a heredar tu abuelita. Sí. Y es increíble que no te quieren decir. Entonces, los hombres hablan fluidísimo de dinero. O sea, entonces les pregunto a los papás Claro, sí, los papás. Ayer todavía me pasó, puse en un chat que se van a ir varios niños a hacer guías de un campamento, entre ellos mi hija, y entonces hay que mandarles para sus gastos. Entonces puse encuesta, ¿no? ¿Cuánto le vas a mandar a tu hijo por semana? Tanto. Contestaron 3. No entiendo por qué es tabú hablar de dinero. O sea, quizás como a mí no me pasó en mi casa. Claro, tú siempre lo tuviste muy cercano. Sí he visto que existen temas como culturales, como que hablar de dinero es de mala educación, ¿no? Sí. Que al revés, debería ser como... O sea, es mala educación. Sí, o sea, sí entiendo, o sea, sí entiendo la frase, si le preguntas a alguien, oye, ¿cuánto te costó tu casa? Que yo sí pregunto, pero entiendo porque alguien se podría sentir incómodo, ¿no? O supe que te heredó tu abuelo, o sea, no sé, ¿no? Pero no estoy hablando de eso, o sea, o a veces me acuerdo cuando empecé a subir muchísimo, no, cuando empecé a tener familia y de pronto vi mis gastos del súper yéndose al cielo, claro. Les preguntaba yo a mis amigas, ¿cuánto gastas en el súper y en el Costco a la semana? No te decían. Entonces yo estaba ciegas porque yo no sabía si estaba malgastando o si me estaba a lo mejor azotando a mí solita cuando estaba gastando lo que es el gasto promedio. Si era mucho, si era poco, no tenías con qué compararlo. ¿No? Y no sé por qué las mujeres tenemos esa actitud. Creo que las tenemos que quitar por completo. Creo que tenemos que hablar de dinero con nuestras amigas desde chicas. Con nuestras hijas. Con nuestras hijas. Porque primero el dinero nada más es o sea, le ponemos demasiado poder a algo que no tiene vida, ¿no? Totalmente. Y además también sin entender que luego a veces el dinero viene también y forma parte del sustento. El sustento es lo que agarra el dinero, el sustento también es comida, es tu hogar, es todo lo que te sustenta. Así es. Y muchas veces podemos hablar de todo, cualquier cosa del sustento sin tema, ¿no? Temas de comida, temas de casa, pero ya cuando le entra la ecuación del dinero, todo se pone incómodo. Todo. Raro. Como, ¿por qué? Es parte del mismo sustento que te sostiene. Sí. No tendría por qué ser cierto tabú. Rarísimo. ¿No? ¿Cómo hablas con tus hijas acerca del dinero? Ah, bueno, demasiado. Como tu mamá contigo. Tengo una hija que quiere que le subamos el domingo. Perfecto. No tengo tema. Hazme un presupuesto. Quiero ver en qué te lo vas a gastar y cuánto vas a ahorrar por semana. Haz un encuentro entre tus amigas de cuánto les dan de dinero de domingo, ¿no? O sea, sí es, por ejemplo, ahorita me dijo, oye, me están pidiendo un donativo para remodelar no sé qué de la escuela. Y le dije, ok,
cada peso que tú pongas, yo pongo 5, te lo voy a machear, Sí. ¿no? Pero quiero que sepan desde chicas que, pues, o sea, que sepan que se ahorra para después, porque, por ejemplo, a mis hijas les da mucha codera de usar de lo que ahorran. Sus ahorros para ellas, ¿no? Sí, entonces es como, oye, ma, ¿cuánto me vas a dar para no sé qué? Pues, ¿qué te parece que yo pongo 5 y tú pones 2? ¿Pero de dónde los pongo? Pues de tus ahorros que te he enseñado a ahorrar desde que eres chiquita. No, pero no son para eso. Pues es que a veces sí hay que gastarse los ahorros. A mí también me da coraje. Pero si no Claro, generas, sí, ¿no? pues de repente hay que gastarse. Entonces, sí, yo hablo muchísimo con mis hijas de dinero, o sea, desde las grandes, en términos de Excel y ahorro, así. Mi chiquita tiene siempre un cochinito, que aparte siempre digo que es la mejor terapia de fine motor skills, ¿no? Sí, me cuentas tu dinero al cochinito. Sí, de motor fino. Ajá. En el momento, o sea, desde que se dieron cuenta, en primero de primaria tienen todas cuentas abiertas. Ahora, las que son más grandes, pues tienen pagares a 30 días, que hoy se pueden abrir desde 1,000 pesos, ¿no? Entonces, desde que tenían 1,000 pesos, es como, ok, y les explico, ¿no? Me hablaron del banco, que ya se venció tu pagaré, lo voy a volver a poner, entonces de tus 1,000 pesos, cuando se venza vas a tener, no hay que hacer matemáticas en público, pero vas a tener 1,030 pesos, ¿ok? Ok, ya se venció, ¿te acuerdas que te dije? Ahora tienen 1,030. Digo, ya no lo hago con tanta regularidad. Claro, También, si no pero empezó mucho la educación en eso, que Sí, es acercarlas al dinero, que sea algo muchísimo. que pueden manejar, que son capaces, que no hay ningún tema, ¿no? Muchísimo. Y digo, una pregunta que entiendo que a las mujeres nos pueden hacer mucho, pero sí creo que es relevante, es teniendo 5 hijas, ¿no? Trabajando, haciendo 20,000 cosas, estando en los boards de diferentes empresas, ¿cómo te organizas? ¿Y a qué le dedicas más tiempo? O sea, ¿cómo priorizas? Híjole, malísimo. Me organizo muy mal. Muy mal. La verdad es que sí, soy mala planeando. Mi esposo afortunadamente es extraordinario planeando y entonces la logística él me ayuda muchísimo de quién va a recoger a quién, ¿no? Si da tiempo de que las 2 niñas vayan a estas 2 clases, etcétera. Tenemos como un horario maestro que hacemos una vez cada 6 meses cuando cambia el semestre escolar y entonces ahí vamos viendo cuando necesitamos que mi papá recoja una niña, que mi mamá recoja una niña, que Carlos recoja una niña, que yo recoja una niña, que la gente que nos ayuda a trabajar recoja una niña. ¿Quién va a comer los lunes en la casa? ¿Para cuánta gente hay que hacer comida? ¿Para cuánta? ¿No? Y es como una maquinita muy bien aceitada y cuando alguien se enferma, se lastima, se cancela la clase, etcétera, es Se un caos, descuadra todo. pero medio que la libramos. Entonces, ¿cómo me organizo? Con muchísima ayuda, la verdad. Muchísima ayuda de mi red de soporte, que está integrada por Carlos, mi esposo, mi mamá, mi papá sobre todo, en menor medida también mi familia extendida, por gente de mi equipo de trabajo, ¿no? O sea, claro. las personas que me ayudan en casa. Y con mucha, no sé si llamarle autocompasión con mí misma. O sea, porque me ha pasado muchas veces que el día que tenían que ir de rosa se me olvidó y no fue de rosa. El día que tenían que ir vestidos de pijama se me olvidó y fue vestida de civil. Hace muy poco me pasó que llegaron a donde la deja el camión los martes, que es casa de mis suegros, y no había nadie porque se canceló la comida de casa de mis suegros y a mí se me olvidó avisar en la escuela. Tuvieron que regresar a la chiquitita de 2 años a la escuela. Se me quedaron viendo todos con cara de que eres la peor mamá del mundo y me tuve que salir de una junta para ir a recogerla, ¿no? Pasa. No digo que no me duela horrible cuando pasa y no me agobio, pero pasa. O sea, pasa. Sí. Sí, que siento que está muy interesante y cómo manejar la autocompasión por ti, cómo manejar la culpa, ¿no? Y cómo también maternar desde lo que es esencial, desde lo que es, digamos, como que genera mucho vínculo y van a haber otras cosas que a veces no se van a poder lograr, pero pues que eventualmente, ¿no? Se van a acomodar de otra forma. Sí, cada familia es diferente, ¿no? Mi mamá nunca en mi vida me ha cocinado nada. O sea, no tengo ninguna receta que yo me vaya a acordar como esta es la receta de casa de mi mamá. Y sin embargo, mi mamá es la persona a la que yo le hablo 1000 veces al día, a la cual le consulto cualquier decisión, chica, mediana o grande, desde qué me voy a poner hasta cómo negociar algo, hasta estoy preocupadísima por esto. Y tenemos una relación de un vínculo
fuertísimo, o sea, Qué casi lindo. codependiente, Sí, ¿no? sí. Y nunca fue una mamá que estuvo 26 horas al día viendo qué zapatos me iba a poner, ¿no? Claro. Una mamá presente en Ni calidad. extraño eso porque pues como no lo tuve. Sí. Y una mamá presente en calidad, ¿no? Yo estaba leyendo un artículo acerca de la importancia que tienen las abuelas maternas en la vida de las hijas. Y ese vínculo es súper importante porque tenemos muchísima información de nuestro linaje materno que se comunica en este caso, o sea, no solo tu mamá contigo y obviamente tú con cierta de esa educación también con tus hijas, sino también directamente ellas con tu mamá. Impresionante. O sea, mi mamá, alguna vez leí yo un artículo que es obvio, pero es de esas cosas que hasta que no lo leí, no Sí. dije, ¡ah! Mira. Que decía que tenemos, lo que tú dices, un vínculo muy grande entre la abuela materna y las personas. En parte porque estuvimos adentro de su panza, Claro. ¿no? Entonces cuando se lo dije a mi mamá, me dijo, a ver, ¿cómo? Explícame. Le dije, claro, ma, porque tú me tenías a mí adentro de tu panza, pero yo adentro de mi cuerpito de bebé ya tenía todos los óvulos Sí. que iba a tener. Entonces ahí estaba una parte genética de mis hijas. Y entonces mi mamá le encantó y entonces ahora dice que mis hijas son sus hijas porque estuvieron adentro de su panza. Que técnicamente sí, pero algunos años después. Sí. Ay, qué lindo. Oye, ¿y cuáles son, digamos, como las mejores técnicas de negociación que has aprendido a lo largo de tu carrera? A mí me gusta negociar desde la generación de mucho goodwill, ¿no? No me gustan las técnicas de negociación rudas, nunca me han servido, no van con mi personalidad para nada, soy alguien que está totalmente aversa al conflicto, entonces no, ni me saldría. Pero creo que cuando tratas de aumentar la superficie de negociación, o sea, como de decir, a ver, estamos pensando que solamente estamos negociando por esta escultura, ¿no? Pero ¿qué tal si en vez de decir o te la quedas tú o me la quedo yo, ¿no? ¿Por qué no tenemos un esquema donde a lo mejor te la quedas tú entre semana, yo los fines de semana y 2 semanas al año nos vamos a vivir juntas para tener la escultura? ¿No? Y digo, es un ejemplo muy tonto, pero no tienes que pensar que la negociación es jalar la cuerda de aquí para allá y de allá para acá, sino que a lo mejor es desenvolver la cuerda y hacer 2 cuerdas, ¿no? Sí. Pensar afuera de la caja en diferentes formas posibles que quizás no fueron las primeras ideas. Exacto. ¿No? Eso es lo que más me gusta. Mi libro favorito de negociación es Llegando al Sí, de Fisher. Lo leo cada año y creo que establecer eso, o sea, ampliar la superficie de negociación y primero ponerte de acuerdo en, a ver, los dos tenemos que estar de acuerdo en algo. Sí. Ok, Sí. estamos de acuerdo que está preciosa la escultura. Sí. Estamos de acuerdo que las dos la queremos muchísimo y que significa muchísimo para los dos. Sí. Ok, partamos de ahí. Porque la solución tiene que tomar en cuenta estas 2 cosas, que es un objeto valioso, con valor intrínseco y que es muy importante para nosotros. Si haces ese ejercicio, la verdad es que todo sale más fluido. Claro. Y por ejemplo, hablando de técnicas de negociación y hablando de los soft skills y todo eso, ¿cuáles son las cosas que te fijas más en Shark Tank México acerca de las propuestas que traen independientemente del modelo de negocio? Me fijo mucho en el emprendedor, en su capacidad de comunicar, en su capacidad de entender sus números y en su capacidad de, percibida obviamente, de hacer alianzas. Ok. La primera, porque cualquier emprendedor lo primero que tiene que hacer es vender su idea. Si no te la saben explicar, olvídate. Si no son buenos comunicadores, no van a poder reclutar, no van a poder liderar un equipo y ahí se van a caer. Y lo segundo es, pueden ser el mejor showman del mundo, pero si cuando les preguntas, oye, ok, pero ¿cómo hace dinero esta cosa? ¿Y cuál es el margen bruto? ¿Y cuál es el margen neto? ¿Patinan? Adiós. No Es tengo mucha forma y poco fondo. Claro, ¿no? Claro. Está genial eso. ¿Has visto a alguien adentro de Shark Tank que digas, ay, tiene algo, el famoso no sé qué tiene, ¿no? Como, que como que sí le quiero decir que sí, pero algo no me convence. O sea, algo que te llame no desde la razón, desde otro lado. Sí, pero yo creo que tienes que combinar las dos. O sea, si no, de verdad que luego sale mal. Oye, cuéntanos acerca de los mentores que has tenido. ¿Son mentores que te han impulsado mucho tu carrera? Sí, muchísimo. O sea, a ver, mis primeros mentores evidentemente son mis papás.
que yo digo que me educaron como hombre en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, sin ninguna limitante como mental por mi género. Pero luego he tenido un chorro de mentores. Mis primeros jefes siguen siendo como mis grandes mentores y mis grandes amigos. Y como que me les acerco siempre a preguntarles cosas y me he dado cuenta que la verdad a la gente le encanta que le pidas consejos. O sea, yo he creado relaciones muy profundas con gente por irles a pedir un consejo. Claro. Porque además siento que sí existe cierto vínculo y también para ellos es como un tema como de legado. Claro. De qué padre, qué lindo poder seguir compartiendo algo de lo que sé, de mi sabiduría, de mi experiencia en nuevas generaciones con otras personas, ¿no? Y muchas veces podemos tener pena de, ay no, ¿qué le voy a preguntar? ¿Qué me va a decir? Y en el fondo esa persona está encantada de poder compartir eso contigo. Todos estamos encantados, ¿estás de acuerdo? Yo leí una vez que cuando tú le pides un favor a alguien, esa persona es mucho menos probable que te quiera lastimar. Y entonces yo soy muy miedosa, ¿no? Pero camino mucho en la Ciudad de México. Y entonces de repente, ya sabes, veía a alguien y decía, no, ese sí tiene cara de maleante. Seguro, me va a hacer alguna malosidad. Y entonces me le acercaba así y le decía, disculpe, ¿me da la hora? Con eso lo desarmabas. Pues seguro el pobre hombre, o sea, no ni quería hacerme en el nada, caso, ¿no? Sí. Pero como leí eso, entonces según yo ya les había pedido un favor al pedirle la hora y ya. Todo bien, estoy segura. Estaba en esa técnica. Oye, ¿cuáles han sido los mejores consejos que te han dado tus mentores? Yo creo que el mejor consejo que me han dado mi mamá es hay que vivir el momento, hay que vivir el presente, el camino es la meta. Muchas veces me preguntan, ¿no? ¿Cuáles son tus metas? Mis metas es seguir aprendiendo a pasármela increíble, que a mis hijas les estén bien, que mis papás estén sanos, que mi esposo esté contento, ¿no? Sí. A no preocuparte tanto, ¿no? Claro. Sí, tomarte la vida ligera. Porque todo el tiempo estamos haciendo escenarios, ¿no? En nuestra cabeza. No. Y si mira que ahorita, a veces lo hago mucho, pero trato de por lo menos... Siento que si digo suficientes veces que me gusta vivir el momento, a lo mejor un día me va a salir de verdad. Así, órale, ahora sí te pongo en reto. Sí. ¿Sabes? Oye, Cari, si pudieras compartir algo con las personas que nos están escuchando hoy, ¿qué sería lo que les puedes compartir a nivel de consejo de negocios y a nivel de consejo de vida? De consejo de negocios, yo diría que hay que invertir en tu carrera en etapa temprana. Yo creo que lo que yo invertí en mi carrera, tanto económicamente como en tiempo, como en sudor y lágrimas, en mis primeros 5 años de carrera, fue una inversión importantísima para aprender mucho, para después poder estar en lugares interesantes, bien remunerados, etcétera, y que me sigue dando hoy dividendos de alguna manera, ¿no? Entonces creo que esos primeros años de carrera, obviamente estoy hablando desde un enorme privilegio de haber podido estudiar una carrera universitaria que en este país somos la minoría, ¿no? Pero entonces si ya tenemos ese privilegio, lo tenemos que usar. Y entonces no puedes buscar que tu primer trabajo sea un trabajo que te den 100% remoto, que los viernes no trabajes. O sea, yo siempre le digo a la gente que acaba de salir de la carrera, ¿por qué quieres un trabajo 100% remoto? O sea, para estar en tu casa con tus papás viendo Netflix. O sea, ¿cuál es el appeal? Lo que tienes que pensar es dónde puedo estar más cerca de la gente que lleva en este negocio 10 años para absorberles, ¿no? Entonces, invertir en esos primeros años de tu carrera es invaluable y no es replicable después. O sea, no puedes de repente a los 42 años decir, ahora sí quiero tener un trabajo súper demandante donde voy a aprender muchísimo en una empresa súper prestigiosa si no lo hiciste antes. Claro. Entonces, ese sería el consejo que diría a nivel carrera. Y a nivel vida, híjoles, me da pánico porque no creo que mi vida sea ningún ejemplo de nada. Pero yo creo que hay que hacer cualquier cosa para estar bien contigo mismo y con los que te rodean. O sea, si te sirve la yoga, la meditación, el antidepresivo, la dieta keto, o sea, mi mamá siempre dice, whatever works. Cualquiera que sea tu camino. Pero hay que hacerlo. Sí. O sea, porque la vida es demasiado corta y sí es demasiado corta como para no hacer lo que tienes que hacer para estar bien contigo mismo. Claro, pero no puedes dejarlo para mañana.
Y eso es lo que empiezas hoy. Y conectando mucho con lo que abrimos, de la gratitud, de estar en el presente, de estar conectada, ¿no? Sí. Porque eso te hace toda la diferencia, que tu vida en todo lo que hagas tenga intención y tenga propósito y tenga sentido. Y la otra cosa que le digo mucho a mis hijas, y me la debo de decir también a mí, todo lo que estoy diciéndoles a ustedes, me lo estoy diciendo a mí misma también, ¿eh? Es háblate bonito. O sea, yo cuando se me olvida la niña en el camión, cuando de repente veo que dejé el celular en silencio y tengo 17 llamadas de toda mi familia que está preocupada por mí o necesitaban un listón, porque puede ser cualquiera de las dos cosas, y digo, ¿cómo puedo hacer esto? Y trato de cacharme y decir, háblate bonito. O sea, de verdad, no te sirve decirte, eres una pendeja 17 veces al día. Claro. No te sirve. Y esto que hablamos al principio, tener un poquito de autocompasión. Porque además, si no te hablas bonito a ti, no le puedes hablar bonito a nadie. A nadie. Y tratarnos de una forma suave y amorosa. Sí. Porque muchas veces pensamos que no vamos a aprender de una forma suave y amorosa y que vamos a aprender de latigarnos porque pensamos que como es el miedo, el driver más potente, entonces vamos a conseguir las cosas. Sí. Pero en el fondo sabemos que es de corto plazo, ¿no? Estoy de acuerdo. Ay, genial, Carla. Háblense bonito. Gracias por ese tip. Para cerrar, me gustaría hacerte una serie de preguntas rápidas. Dale. Lo ideal es que contestes lo primero que te venga a la mente. Para ti, ¿qué es crear? Dar vida. ¿Cuáles emociones vives mientras creas? Paz. ¿Qué alimenta tu alma? El amor. ¿Tu autor favorito o uno de tus autores favoritos? Estoy pensando así que pudiera yo volver a leer y volver a leer y volver a leer. Yo creo que Isaac Bashevis Singer. Uno de los mejores libros que has leído. Ay, me choca esta pregunta. Porque siento que todo el mundo contesta así, 100 años de soledad. Pero a ver, hablando de Isaac Bashevis Singer, La familia Moscat. Un consejo para alguien buscando su fuego interno. Ay, no te preocupes tanto, te lo juro, o sea, a mí no es que me apasione la transformación digital. Hay que hacer lo que uno es bueno y luego te va a salir el fuego interno. Pero métete a donde tengas talento. Sí. Hay gente que se la pasa años buscando una pasión, ¿no? Sí. Luego a mí me dicen, es que no sé qué quiero hacer de grande. Les digo, yo tampoco. Tampoco, Estamos mira, igual. Estamos descubriendo. Sí. Uno de los problemas más urgentes para la humanidad. Escuchar al otro. Si los seres humanos necesitáramos ponernos de acuerdo en una sola cosa para ser plenos, ¿cuál sería? Puta, no tengo idea. No estaría yo aquí. ¿Qué experiencia cambió tu vida? Uy, muchas, pero la muerte de mi hermano. ¿Cómo defiendes tu derecho a crear? No tengo idea. Nunca lo había pensado. Mira, una y luego pensar. Genial, Car. Muchísimas gracias. Si nos escuchaste el día de hoy, Car nos compartió mucho acerca de hablarnos bonito, de tener una práctica acerca de la gratitud, de poder estar cada vez más presente y de todo lo que ha generado a lo largo de su carrera en transformación digital, en los medios de negocio. También con las 5 hijas, con lo importante que son los vínculos familiares en su vida. Y un poco, digamos, a través de la historia de cómo ve ella la perspectiva de los negocios en México y estas nuevas transformaciones, estas nuevas áreas, estos nuevos sectores que están llegando a nuestra cultura. Así que, bueno, ¿dónde te pueden encontrar las personas en redes sociales? En Instagram como Carlita Berman y en LinkedIn como Carla Berman. Y te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Te invito también que nos sigas en redes sociales. Estamos como @MarionCortina y @LuanMuseo Emocional. Y también si nos estás escuchando en Spotify, si nos puedes dar seguir y reitearnos. Muchísimas gracias. Gracias, Car. Gracias por compartirte y gracias por todos los consejos que nos diste. Gracias, Marion.